Eh, entonces vamos a ver esas cosas más detalladamente en el futuro, pero vamos a establecer algunas cosas fundamentales en estas primeras 2, 3 semanas, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias por traernos aquí, gracias por traer a todos aquí esta mañana y de capacitación. Gracias, Señor, por el día que nos has dado. Ayúdanos a usarte para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vivimos en un mundo de gran escepticismo. ¿Qué es escepticismo? El ser escéptico. No creen en nada o duda de todo, ¿sí? Un descreído, ¿sí? Entonces, a la vez, también vivimos en una sociedad de gran indiferencia acerca de cosas espirituales. Ha pasado seguramente a ustedes el simplemente hablar acerca de Dios o de la iglesia, los ojos de algunos se van para atrás como, "Ugh". No tienen ningún interés, hay una indiferencia. Incluso muchos ven al cristianismo como un obstáculo al progreso de una sociedad en general. De hecho, un ateo dice, Richard Dawkins, dice, la fe es la gran excusa para evitar de pensar y evaluar las evidencias. La fe es la creencia a pesar de la falta de evidencia y tal vez incluso por causa de ella. Entonces, este ateo está diciendo que la fe esencialmente es la forma que tienen los cristianos de evadir las cosas reales del mundo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver acá pronto, no hoy, sino una de las otras semanas, es qué es la fe, si es un tema de... Ahora sí. Bueno, entonces vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la fe? Muchos piensan que la fe es simplemente saltar hacia lo invisible, hacia un abismo de nada. Pero vamos a ver que, les doy un adelanto, la fe es realmente acción por la evidencia que se ve. Sin embargo, este mismo mundo que tiene gran indiferencia y practica un gran escepticismo y duda, hace preguntas complejas acerca de la vida. De hecho, es algo que nos ha enseñado esta pandemia los últimos 2 años completos, es que al ver la muerte, al ser impactados por la muerte, hace a cada persona imaginarse qué pasa cuando yo me encuentro ahí. ¿De qué se trata esta vida? ¿Qué hago con estos temores? Entonces, hay preguntas complejas sobre la vida, respuestas a las cuales pueden abrirles al camino hacia Cristo. Un filósofo cristiano, Blaise Pascal, de hecho un brillante matemático, físico e inventor, que también se volvió teólogo, argumentó que Dios nos ha dado suficientes pruebas para que creamos en Él de forma racional, pero no lo suficiente para que creamos
en Él con la razón como el único fundamento. De hecho, está diciendo lo que nos dice Romanos 1, que la misma creación es una evidencia para nuestra fe, que hay un Dios, hay un creador eterno, todopoderoso, que creó todo, ¿sí? Pero no es suficiente para llevarnos a Cristo, a la salvación y esa relación con el Padre Celestial a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo este filósofo. El gran problema es que el cristiano común y corriente no puede o no siente que puede responder apropiadamente. Si un amigo te dice que no cree en la existencia de Dios. Si un compañero reclama, ¿cómo puede ser que un Dios de amor permita tanta maldad y sufrimiento en nuestro mundo? O si una vecina declara que su camino a Dios tiene la misma validez que la tuya. Muchos cristianos simplemente se encuentran en duda de cómo responder a esas cosas. Entonces, ahí tenés para anotar, completar por tu propia cuenta. Hay 3 preguntas ahí, te voy a dar un minuto para completarlos. Esto es privado, no se preocupen. Obviamente lo puedes compartir con alguien si lo querés, pero yo no te voy a ir preguntando ahí cómo respondiste a eso. ¿Compartes tu fe regularmente? ¿Qué es regular, pastor? Una vez al año no es regular. Sí. ¿Sales de tu camino con tal de compartir verbalmente el evangelio con algún desconocido? Y déjeme clarificar. ¿Está bien en una situación orar con una persona? Sí, pero eso no es el evangelio. Evangelizar, proclamar el evangelio es proclamarle a alguien lo que nos enseña 1 Corintios 15, que Jesús murió y resucitó tomando nuestro lugar por nuestros pecados, ¿sí? Eso es el núcleo del evangelio. Entonces, el tratar a una persona bien o hacer algo bien por ellos, orar por ellos, no es evangelizar, no es comunicar tu fe. Estás comunicando la gracia y bondad general de Dios, ¿sí? Buen día, Alberto. ¿Cuál es la razón principal que no compartes tu fe con más frecuencia? Ahora, no te voy a pedir específicamente cuál es tu razón principal, pero denme algunas razones generales por no compartir la fe. ¿No tienen tiempo? ¿Ok? ¿No tener en cuenta a Dios de lo que Él dice? Ajá. Ok. Ok. Perdón, Fabián. Ah. Ajá. Eso es verdad. ¿Cuántas veces has tenido que pensar, espera, si yo digo algo, ya van a saber, y ahí ya viene la expectativa de lo que ellos ven en mi vida? Wow. Hermana Amy. Ujú. Bien. Ajá. Bien, ¿alguien más? Ujú. Entonces, ahí cómo es la culpa de la hipocresía propia de uno, ¿ok? Más o menos lo que estaba intimando Fabián. Elba. Miedo, rechazo, ¿sí? Sí, bien. Todas buenas preguntas. No sé si eran personales o no, pero buenas preguntas. Gracias. Buenas respuestas. Se ha dicho, si no puedes dar un por qué por tu fe, no podrás dar un por qué no para tus dudas.
Si no puedes dar un porqué para tu fe, no podrás dar un porqué no para tus dudas. Entonces, el comienzo de nuestro estudio tratará con 3 actitudes necesarias para comunicar eficazmente nuestra fe. Tengo un PowerPoint acá que también les va a ayudar. ¿Lo tenés ahí, Lucas, no? Gracias. Vamos a llegar a 1 de Pedro 3:15, pero no vamos a ir de inmediato ahí. Fíjense en Juan 3, lo tienen la mayoría allí en su hoja. Les dejo algunos espacios en blanco para mantenerles despiertos durante este tiempo un poco más temprano. La primera actitud necesaria es la compasión. La compasión se desarrolla al entender que sin Cristo el incrédulo está condenado bajo la santa y justa ira de Dios. ¿Alguien es condenado porque simplemente no ha escuchado el Evangelio? O sea, alguna tribu en África que nunca ha tenido oportunidad de escuchar el Evangelio, están condenados simplemente porque no lo escucharon. ¿Por qué no? Si ellos, habiendo intercambiado la gloria de Dios por la gloria de la creación, y han quebrantado la ley de Dios, aún sin saberla, como Romanos 2 nos dice, quebrantando la ley en su propio corazón. ¿Son condenados aún si no escuchan el Evangelio? Sí, son condenados tal como somos condenados por ser pecadores. Y lo único que nos rescata de esa condenación es Jesucristo. Es correcto lo que dice, sí. No es que no tuvieron chance. Sí. Pero ¿qué es lo que tienen? Tienen la creación. Les revela, hay un Dios grande y poderoso al cual debo adorar. Entonces lo que vemos y se ha comprobado esto, lo que vemos cuando un integrante de esa tribu se da cuenta, hay un Dios acá, está adorando, hay algo en mi vida que dice la forma que vivo no está bien. Entonces empieza a sinceramente buscar de Dios. Hebreos 11:6 nos dice que Dios es galardonador, es recompensador de los que le buscan. Entonces empieza a buscar quién es este Dios. Y lo que vemos es que cada paso de fe, de búsqueda en fe que Él da hacia Dios, Dios va a dar más luz. Hasta que llega a la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Han sucedido en el mundo musulmán. Hay historias, testimonios de gente quienes han tenido sueños acerca de Jesucristo, llamándoles a ir a cierto lugar, a tal lado, a cierto tiempo. Lo hacen y se encuentran con algún extranjero que les da una Biblia. Y empiezan a leer esa Biblia, se dan cuenta de quién es Jesucristo, lo que Él hizo, y reciben a Cristo y luego toda su familia. Sí, entonces, pero eso todo comienza por lo mismo, la condenación por el pecado. Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su rescate hay un obstáculo ahí, una barrera a su rescate, que es su propia creencia. Pero fíjense, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hecho que tenemos que pensar de esto, estamos
todos, sí, estábamos, hablo por los que conozco de aquí adentro, estábamos todos en ruta a la condenación eterna. Pero a algunos vimos la luz de Cristo y por gracia de Él pudimos aceptar la salvación. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A todos les va a tocar enfrentar al Señor con Cristo o sin Cristo. Entonces nuestra compasión viene por medio de saber que sin Cristo el incrédulo está condenado. Ahora, ves la casa de tu vecino en llamas en las primeras horas de la madrugada, cuando todos están durmiendo. La decencia humana motivará obviamente a despertar a la familia por más incómodo que sea. Entonces ahí estás en la puerta, estás gritándole, todo el barrio prendiendo las luces, despertándose, diciendo, ¡hey! ¿Por qué andas gritando? Pero no salen. ¿Qué haces? A derribar la puerta, a entrar sin permiso a su casa para despertarlos, para rescatarles. ¿Por qué? Hay una compasión ahí. Una compasión que también dice, si esto fuera mi casa y yo ahí adentro quisiera que alguien hiciera esto por mí. Pero el hecho es que eres un bombero. Entonces, encima de decencia humana y compasión, es tu deber. Así es la situación, esto con el cristiano. Esa compasión es algo que nos debe motivar, pero encima de eso tenemos un deber. Hola, Lucas. La compasión es necesaria aun cuando la vida del creyente demuestra ostentosamente las consecuencias del pecado del incrédulo. Entonces vamos a encontrarnos con personas quienes pensamos, naturalmente, humanamente pensamos, a este ni Dios lo salva. Y eso es un pensamiento feísimo y malísimo. Es incorrecto. Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La compasión busca atravesar las preguntas, aún las más difíciles, para llegar al individuo necesitando al Salvador. 2 Corintios 5:20 nos recuerda que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Se van a encontrar con preguntas difíciles a veces, incómodas, aún acusativas de una persona quien duda de tu fe. Y en eso vas a sentir la necesidad de responder. Pero nos recuerda un apologista, Rabbi Zacarías, lo cual él ya está con el Señor y en últimos tiempos se ha descubierto infidelidades, inmoralidades de su parte. Entonces su ministerio fue descontado, pero la verdad de lo que habla es verdad. Entonces por eso lo cito. El objetivo de la apologética, esto de defender la fe, no es derrotar al que pregunta, sino ganarse al oponente. Detrás de cada pregunta siempre hay una persona que la formula. Si no se responde a la persona, tampoco se ha respondido a la pregunta. Otro, Vince Vitale dice, algunas personas surgen en el camino algunas preguntas surgen en el camino hacia la fe. Tómate todas las preguntas como un regalo. Son la manera que conocemos a las personas. Cada pregunta es una puerta abierta, es una oportunidad. Cada respuesta debe ser una verdad y toda verdad es fundamentada en Dios. Eso citado del estudio Jesús entre dioses seculares que vamos a usar un poco durante este estudio.
Entonces, la primera actitud es la compasión. La segunda actitud es la confianza. La confianza viene de confiar en el Señor y sus promesas. Acá necesito ayuda para leer. Entonces, podemos ir todos, pero algunos que lean fuerte. El primero va a ser en Jeremías 1. Entonces, vamos a Jeremías 1. Vamos a leer del 5 al 10. ¿Quién se ofrece para leer? Jorge. Bueno, y de aquí en adelante estas preguntas vienen del estudio de Pasos del Maestro con Kirk Cameron y Ray Comfort, que algunos de ustedes han visto. La confianza viene de confiar en el Señor y sus promesas, no en la propia capacidad individual. Jeremías 1 del 5 al 10, por favor. ¿Cuál fue el problema de Jeremías ahí? No tenía confianza. Su forma de decir soy niño, es decir, soy completamente inseguro. ¿Cuántos reflejan interiormente, se sienten un poco como Jeremías? ¿Sí? Él tuvo temor, no sabía hablar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Que lo iba a acompañar y le iba a dar las palabras. Próximo pasaje, vamos a Éxodo 3 y 4, 2 versículos en el 3 y 2 versículos en el 4. 3 versículos en el 4, perdón. Éxodo 3. ¿Quién quiere leer versículos 11 y 12? Y alguien más, el capítulo 4, 10 al 12, pero escuchen todos. Bien, ¿y alguien más? El capítulo 4, versículos 10 al 12. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Suena a Jeremías. Me pongo nervioso y no puedo hablar. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Que lo iba a acompañar, le iba a dar las palabras. Ahora, ¿cuándo piensan que sintieron que tenían las palabras? ¿Antes de que fueran o después que fueran? ¿No es la fe así? Obedecemos la instrucción de Dios primero y de ahí Él nos da lo que nos falta. Hay un dicho usado muchas veces en cuanto a
aquellos llamados al campo misionero, porque está esta actitud de ¿y quién soy yo? Y este pensamiento de que Dios solamente llama a los que son capacitados. Pero lo inverso es verdad. Dios capacita a los que Él llama. Jueces 6, 14 al 16 y alguien más el 25 al 27. Jueces 6, la historia de Gedeón. ¿Alguien versículos 14 al 16, por favor? Había una mano allá atrás levantada. Dale, Nahuel. Viene versículo 25 al 27, ¿alguien más? Sí, 27. El 27 es clave en responder esa pregunta. ¿Cuál fue la excusa de Gedeón? ¿Y cuál fue su problema? ¿Tenía miedo? Sí. Su excusa era que era esencialmente el menor integrante de la menor tribu. O sea, insignificante en sus ojos. No se creía capaz. ¿Pero qué promesas le dio Dios a Gedeón? Los iba a derrotar. ¿Sería exitoso? ¿Por qué? ¿Alguien iba a estar de su lado? Dios iba a estar con él. Hay un tema aquí se va repitiendo, ¿no? Primera de Corintios 2. Alguien que lee los primeros 5 versículos, 1 al 5, por favor. Primera de Corintios 2. Sí. Entonces, ¿cómo se sentía Pablo al acercarse a los corintios? Temoroso, se sentía débil, sin palabras persuasivas de sabiduría humana. Entonces, ¿en qué confiaba Pablo al hablar? En el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. La confianza en las promesas de la presencia del Señor ayudan a derrotar el temor. Hay algunos versículos allí que pueden completar en casa, no lo vamos a hacer por ahora por tiempo, pero resalta y remarca el hecho de que no tenemos que tener temor al hombre. Ahora, fíjense esta ilustración de 2 puentes. Uno
inspira confianza y el otro inspira algo de temor, ¿no? Y la reacción apropiada es determinada por lo que uno entiende de el puente, de qué tan grande lo ve. Si yo entiendo el proceso, cómo estructuraron todos los ingenieros, veo la grandeza de la estructura del de la izquierda, entonces con una pacífica tranquilidad puedo caminar o conducir el vehículo usándolo. Hay uno así en los Estados Unidos, donde en una región donde viajamos bastante, te toma fácilmente 10 minutos cruzarlo nomás. Grande y alto, pero esa cosa es masiva. Ahora imagínate si tuvieras que cruzar ese de la derecha. Bueno, no inspira mucha confianza. Entonces, tu visión de Dios es algo que realmente ayuda a combatir el temor, porque ese Dios está al lado tuyo, acompañándote. La tercera actitud necesaria es la capacidad. Primera de Pedro 3:15. Tienen ahí 3 espacios en blanco que son las 3 capacidades de que vamos a hablar. Y quizás pregunten, pero pastor, acaba de decir que no tenemos que confiar en capacidad humana. Sí. Y acá una actitud necesaria es la capacidad. Y cuando uso la palabra capacidad como una actitud, estoy hablando de la disposición. La capacidad, uno se piensa no capaz o incapaz de lo grande, pero hay muchas cosas pequeñas y simples de que todos somos capaces, pero el obstáculo ahí es nuestra disposición a hacerlo. Entonces, el primero lo vemos, bueno, vamos a leer el versículo primero, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El primero es la capacidad de santificar. ¿Cómo es que santificamos al Señor en nuestros corazones? Bueno, lo hacemos cuando la motivación es ganar, es glorificarle. Si tu motivación, decís, salís con un montón de folletos y decís, ajá, el domingo que viene voy a poder darle un informe al pastor de que gané 50 almas para Cristo. Y me va a poner en posición como el evangelista de la iglesia. Bueno, hay obviamente una motivación inapropiada. Pero cuando queremos simplemente glorificar al Señor, Dios usa mis palabras, usa mis actos, usa mis actitudes, mis pensamientos para glorificarte, para que otros puedan ver tu luz en mí. Santificamos al Señor también en el corazón en el temor cuando el temor del Señor nos acciona más que el temor al hombre. Entonces está esa incomodidad, ese temor al rechazo. Pero cuando, y ven, hay una diferencia grande entre el temor del Señor y el temor al hombre. Nosotros no tenemos que temerle a Dios. Tenemos que tener el temor del Señor, pero no tenemos que temerle a Él. Pero el temor al rechazo, el temor al hombre, lo que otros piensan, cuando eso impide nuestra obediencia al Señor en lo que nos ha dicho, de ser luminares en una generación perversa y maligna, de predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero cuando nuestro temor de qué van a decir, eso es cuando no estamos santificando al Señor. Entonces, el hecho de poner el temor del Señor más alto, más importante, más pesado en nuestras vidas que el rechazo de otros, eso es como santificamos al Señor. La segunda capacidad ahí de preparar. Nos preparamos al ver las circunstancias difíciles como oportunidades de hablar de la esperanza que tenemos. Les recuerdo a aquellos que vieron Primera de Pedro conmigo y les
digo a los que no, los creyentes a quien Pedro escribe estaban atravesando grandes dificultades, incluso persecución de los incrédulos. Pero ellos estaban viviendo de tal manera que su testimonio a través de todas esas circunstancias motiva a los incrédulos alrededor de ellos verlos y preguntar acerca de esa esperanza. Entonces, Pedro les dice, prepárense, porque cuando viven la luz de Cristo en momentos oscuros, la gente va a preguntar cuál es la diferencia. Prepárate. Segundo de Corintios 4, 7 al 10 nos recuerda que tenemos ese vaso, ese tesoro en vasos de barro, y que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, por eso él puede decir que podemos ser atribulados en todo, no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, por esa luz de Cristo. Nos preparamos al equiparnos según la capacidad de cada uno. Hay diferentes capacidades aquí. Hay algunos que un diploma y son doctores. Hay algunos que ni completaron la escuela primaria. Pero eso no significa que Dios no los puede usar. Quizás nos use con personas diferentes. Yo podría alcanzar a algunos que quizás tú no, pero tú puedes alcanzar a alguien que yo no. Y nos preparamos al equiparnos según nuestra capacidad para poder dar una respuesta razonable de la esperanza que tenemos en Cristo. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia. Poner un esfuerzo, un empeño en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, parte de esa preparación debe ser tu propio tiempo en la palabra del Señor, aprendiéndolo. Voy a mencionar las clases del seminario. Hay capacitaciones, este mismo tiempo de estudio, el tiempo personal que cada uno de ustedes debería estar llevando en la palabra diariamente. Hay libros acerca de específicas áreas de la vida que quizás necesitamos ayuda. Y no somos demasiado jóvenes. No somos demasiado jóvenes como para comenzar algo, ni demasiado viejos para aprender algo. Finalmente hay la capacidad de respetar, esa palabra reverencia en el versículo. El respeto se expresa en humildad hacia quien uno habla, o sea, la mansedumbre que menciona. No debemos hablar con arrogancia ni condenación juiciosa. Yo soy testigo, no soy juez ni verdugo. Soy mensajero, no soy el autor del mensaje. Rabbi Zacarías otra vez dice, responder sin respeto es como cortarle a alguien la nariz y luego darle una rosa para que la huela. Hay algunos, lo repito para los que no cayeron todavía. El responder sin respeto es como cortarle a alguien la nariz y luego darle una rosa para que la huela. El respeto viene del entendimiento de que somos testigos y no fiscales. Muchas veces nos ponemos ahí como un sombrero de fiscal, como, lo tengo que convencer, lo tengo que dar mis argumentos apropiadamente, lo tengo que convencer hasta con presión ahí, y nos olvidamos que somos testigos nomás. Aún Juan, el discípulo amado, uno de los más viejos discípulos que sobrevivió. Primera de Juan 1, 3 al 5, él ya anciano, quizás en sus 80, 90, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La semana que viene vamos a ver un poco más de cómo el Espíritu Santo usa el mensaje que como testigo damos y hace su trabajo en el corazón del oyente. Sí, vamos a enfocarnos un poco en eso la semana que viene. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia y gracias que alguien estuvo dispuesto a compartirnos el mensaje de la cruz, del Evangelio, para que también podríamos tener el perdón de pecados y una relación eterna contigo. Te amamos, ayúdanos a amar a otros al estar dispuestos a compartir nuestra fe, teniendo compasión, confianza y capacitarnos, Señor, en prepararnos, Señor, para poder compartir la fe eficazmente. Te amamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.